Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu módulo 4, en donde vas a aprender sobre blockchain, sobre criptomonedas y sobre todo lo que tiene que ver con conceptos muy nuevos como son un smart contract, NFTs. Todas estas palabras tan nuevas nos dan la base para poder explorar las nuevas tecnologías de lo que es el Web 3.0. Ahora, vamos a partir de la base. ¿Cuál es la base? La blockchain. La blockchain es un cubito que se une con otro cubito y se une con otro cubito más y tenemos una cadena de bloques. Esta cadena de bloques nos permite almacenar información de una manera segura, de una manera transparente, de una manera inmutable y sobre todo de una manera escalable. ¿Por qué estas 4 características son tan importantes en la tecnología blockchain? Punto número 1, porque le da inmutabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se puede alterar la información que está dentro de cada una de las cajitas, dentro de cada uno de los cubitos que tenemos de este lado. ¿Y eso por qué es importante? Porque en el mundo tradicional, ¿qué pasa? Normalmente existen errores humanos, errores de corrupción, por ejemplo, como puede ser que se falsifiquen los billetes, que se falsifiquen las firmas, que se falsifiquen documentos, y esto no pasa en la blockchain. Por eso es muy importante esa característica. Segunda característica es la seguridad. La seguridad se basa en el respaldo. Como es un sistema de almacenamiento de información, ¿qué sucede? Tenemos la garantía de que esa información no se va a perder cuando se intente alterar esa información, ya que está respaldada en cada uno de los cubitos. Si uno de los cubitos que tenemos en nuestra cadena de bloques se llegara a intentar ser atacada o hackeada, ¿qué pasaría? Cualquiera de los otros cubitos que están actuando como soporte de esa información van a respaldar el resto de la información y en ese caso vamos a tener siempre en equilibrio el sistema o la red. Ahora, también es importante decir que es transparente el uso de la información y la publicidad de la información que está siendo registrada. Es como un libro contable, también eso es algo muy importante. En un libro contable, ¿qué pasa? Rastreamos todas las entradas, todas las salidas de los movimientos y transacciones que se utilizan dentro de la blockchain. Y el hecho de que sea transparente nos permite hacer una radiografía y un progreso desde el inicio, desde la operación número 1 hasta la operación en tiempo real que está sucediendo en este momento. ¿Para qué? Para poder tener una radiografía, como yo decía, de todos los movimientos que van sucediendo en la blockchain y así poder saber realmente si el proyecto está vivo o ya de plano no tiene más que ofrecer y va a morir. Entonces, eso es muy importante también. Ahora, regresando un poquito a otro de los conceptos que estamos viendo aquí en este video, es la parte de los smart contracts. ¿Alguna vez habías escuchado esta palabra? Smart, seguramente sí, porque lo usamos mucho para los smartphones, por ejemplo, para las Smart TV, por ejemplo. Entonces, ese concepto seguro lo has escuchado. ¿Qué quiere decir? Inteligente. Y si le sumamos la palabra contracts, ¿qué pasa? Tenemos un contrato inteligente. ¿Qué es un contrato inteligente? Súper sencillo. Si ponemos la definición de este lado, sería un conjunto de reglas que se van dando en el tiempo. ¿Cómo que se van dando en el tiempo? Muy sencillo. Un ejemplo de cajón para poder entender esto es cuando nosotros programamos en nuestro teléfono una hora para que después esa alarma suene en determinado momento. Eso es una instrucción que se va a estar desarrollando en un lapso de tiempo y se va a ejecutar. Ese contrato inteligente nos permite fijar un número de reglas que nos van a dar beneficios en general. Pueden ser beneficios económicos, pueden ser beneficios de almacenamiento, pueden ser beneficios de gestión, pueden ser beneficios también de registros históricos o de operación.
Cualquiera de esos beneficios nos da un contrato inteligente, pero lo que es muy importante resaltar en un contrato inteligente es que al estar alojado en una blockchain, en una red, ¿qué pasa? Tiene las mismas características. Es seguro, es inmutable, es transparente y además, una vez que se pone en ejecución, no se puede modificar. Tenemos que tener mucha claridad en eso porque los beneficios que se estipulan en un smart contract, una vez que lo pones a funcionar, son ya permanentes. Entonces, también tienes que tomar en cuenta este concepto muy importante. Tercer concepto que vamos a ver es NFT. ¿Por qué NFT? Un NFT es un activo digital. ¿Qué es un activo digital? Si te quedaste igual, vamos a poner un ejemplo un poquito más tangible. Un activo es todo aquello que tú puedes comprar y que después puedes vender. Pero normalmente cuando compramos algo, existen muchas de esas copias dentro del mercado. Si vamos a una tienda de zapatos, escogemos unos zapatos y ¿qué pasa? Pues no son el único par de zapatos. Hay muchos zapatos iguales. Lo mismo pasa en diferentes tipos de prendas, en diferentes mercancías, tanto de comida, de lifestyle. Pero ¿qué es lo que le da la característica al NFT? Que al ser un activo es totalmente digital, pero es único. Y me vas a decir, ¿pero cómo puede ser único un activo digital? Si tenemos, por ejemplo, fotos, videos que compartimos en WhatsApp, una vez que los compartimos, ya no hay uno solo en la red. Hay 2, hay 3, hay 4. Y ya no es único. Eso es lo que hace diferente al NFT. Que ese NFT, si es realmente único, tiene un sello, una firma que también está alojada en la blockchain. Por eso la blockchain es la base de toda esta tecnología. Y al estar alojada en la blockchain, pues le da esas características que ya mencionábamos, ¿no? Seguridad, inmutabilidad, transparencia. Ese NFT, la característica que tiene es que es único, ya dijimos. Es digital, también ya dijimos. Y además solo se puede intercambiar a través de una transacción de compra con venta. Tú no puedes copiar y pegar un NFT. Tú no puedes transferir un NFT. Si tú quieres que la posesión de ese activo digital pase de una persona a otra, no hay otra forma de hacerlo más que a través de una compra-venta. Por lo cual, eso le da autenticidad a las transacciones y se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para el mundo del arte. Todo el arte, al ser obras de arte, son únicas también. Pero muchas veces se han intentado copiar esas obras de arte, hacer réplicas, hacer falsificaciones, venderse como originales. ¿Y qué pasa con los NFTs? Nos dan la oportunidad de autentificar esa obra, esa pieza, y así pasa lo mismo con cualquier tipo de información que esté encriptada en ese tipo de tecnología llamada NFT. Las siglas en inglés son Non-Fungible Token, que quiere decir token no fungible. No fungible justo porque no es único y no se puede intercambiar de otra forma que no es compra-venta. Bien, y ahora vamos a seguir con el cuarto concepto, que es toda la parte de las criptomonedas. En las criptomonedas, ¿qué sucede? Ese seguramente es un concepto que también ya has escuchado mucho más. ¿Por qué? Porque se puso de moda, has escuchado tal vez el Bitcoin, tal vez has llegado a escuchar sobre el Ethereum, son las dos más famosas. Pero si nos ponemos a ver realmente lo que es una criptomoneda, parte, uno, de la base de la protesta social. Esto seguramente no te lo habían dicho antes, pero resulta que una criptomoneda tiene esa protesta de decir, basta ya de que un gobierno o de que un banco controle mi dinero, de que las fronteras territoriales impidan que yo pueda hacer movimientos de mi dinero. ¿Por qué? Porque en 2008, que fue cuando surgieron las criptomonedas con Bitcoin, ¿qué pasó? Venía un antecedente de crisis económica y en esa crisis económica
mucha gente perdió su dinero por decisiones, malas decisiones de bancos y de gobiernos sumadas que hicieron que mucha gente perdiera pensiones, perdiera dinero. Y además de eso, algo que de verdad nos da libertad en las criptomonedas es casos extremos de traslado de capital. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos y muy recientes. El primero es la guerra en Ucrania. En la guerra en Ucrania, ¿qué pasó? Hubo dos tipos de personas. Las personas que tenían criptomonedas y las personas que no tenían criptomonedas. En ese escenario, todo el mundo estaba viviendo bajo un contexto de crisis, de violencia, de dramatismo, de tragedia. Pero las personas que sí tenían criptomonedas, ¿qué pudieron hacer? Pudieron salir de su país sin depender de retirar su dinero de un banco, trasladarlo de una forma segura, no siendo asaltados en su migración a otros países y pudiendo llegar a otros países y seguir utilizando esas criptomonedas, esos criptoactivos en un lugar diferente a su país de residencia original. Y eso les salvó la vida, porque literalmente ellos tenían dinero para poder seguir costeando sus gastos, su alimentación, su vivienda, su sobrevivencia tal cual. Y en el caso de las personas que no tenían cripto, ¿qué creen? Pues dependían, ¿no?, de los bancos, de los gobiernos, de las reglas que se empezaron a imponer para que la gente o la vulnerabilidad del país no fuera tan limitada. Entonces, ese tipo de personas, las que no tenían criptomonedas, ¿qué sucedió? Pues perdieron su dinero. No pudieron viajar con ese dinero para tener que gastar en sobrevivir y quedaron como refugiados, como personas sin ningún tipo de bien, sin ningún tipo de posibilidad de poderse desarrollar en otro lugar, en otro país. Entonces, ¿qué nos dan las criptomonedas? Importantísimo resaltar, lo que nos da una criptomoneda es, número 1, libertad. Número 2, descentralización. ¿Y qué es la descentralización? Es justamente tener esa parte de no depender de las reglas de un ente como un banco o un gobierno. Entonces, resumiendo el concepto de las criptomonedas, es una reserva de valor que nos permite hacer transacciones para conseguir servicios o productos, pero que esos valores que se fijan dentro de su oferta y su demanda son fijados por la confianza que tiene los usuarios de la comunidad en esa criptomoneda. Es por una parte eso. Y por otra parte, las criptomonedas son aquellos activos digitales que nos permiten trasladar el valor de nuestro dinero a un lugar que no afecte la inflación ni la devaluación, ya que esos fenómenos están ligados a las decisiones que un banco o un gobierno tomó. Entonces, si pasamos nuestro dinero de un dinero fiat a un dinero que es realmente el dinero digital de las criptomonedas, entonces resulta que vamos a poder tener esa libertad, esa descentralización, y además de eso vamos a tener un instrumento que nos va a estar guardando el valor de nuestro dinero. Ah, pero trampa, seguramente también me vas a decir, ay, pero yo supe que el Bitcoin cayó mucho y que mucha gente ha estado perdiendo su dinero y se está quedando muy pobre cuando ha invertido en ese tipo de cosas, ese tipo de inversiones que son muy riesgosas. Para esas personas o para ti que piensas que las criptomonedas son riesgosas, dime si cada vez que sales a la calle hoy en día te alcanza para más tu dinero. Si la respuesta a esta pregunta es que sí, entonces realmente nunca inviertas en criptomonedas. Pero si la respuesta a esta pregunta fue no,
estás en un problema. Ese problema es que no tienes ni idea de cómo salvaguardar el valor de tu dinero. Y entonces debes empezar a usar criptomonedas. Y debes empezar a apalancarte de la tecnología del blockchain, de los smart contracts, de los NFTs. Y todo esto en conjunto forman parte de lo que se llama la Web 3.0. Hoy no nos vamos a adentrar mucho más en ese concepto, porque lo que más quiero es que tengan estos 4 conceptos que vimos hoy súper claros. Repasen mucho este video para que cada vez entiendan mejor cómo es que ustedes pueden usar esta tecnología en su vida diaria, cómo la pueden adoptar. Y además recuerden, cada una de estas tecnologías nos está ayudando en varias cosas. Nos da libertad, nos da seguridad, nos da descentralización, nos da independencia porque no dependemos de otros entes superiores a nosotros, y también nos da la posibilidad de beneficiarnos de las tendencias con reglas ya escritas, ¿no? Entonces todo esto tienes que repasarlo muchísimo. Y también algo muy importante es que dentro de este sistema de módulos, del módulo 4, que es el que estamos viendo hoy, el módulo que sigue es también súper importante que lo tomes, que lo estudies, que tengas cuaderno, pluma y puedas empezar a vincular las ideas que hoy vimos con las ideas que vamos a ver en el módulo 5. ¿Qué vamos a ver en el módulo 5? Vamos a ver el manejo de las personalidades. Y ese módulo te va a enseñar cómo puedes tú explotar los lenguajes de otra persona. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si te vas de viaje, ¿qué pasa? Tú no hablas el idioma de las personas en otro país. Llegas a otro país, tú no hablas ese idioma, te vas, por ejemplo, a Francia, ¿no? Y tú no hablas francés. Y te vas a empezar a intentar comunicar en tu idioma. Los franceses entonces no te van a entender. Si no te entienden, no te puedes comunicar. Si no te puedes comunicar, entonces no puedes disfrutar tu experiencia en ese país. Eso es lo mismo que pasa cuando te comunicas en tu vida diaria con otras personas. Entonces, el video del módulo 5 te va a ayudar a que identifiques cómo comunicarte en el mismo idioma de otra persona que tú igual ni siquiera conoces, o tal vez sí la conoces, pero te va a ayudar a identificar esas claves específicas de su personalidad para poder decir, bueno, con esta persona voy a hablar sobre números, o con esta persona voy a hablar sobre experiencias, o con esta persona voy a hablar sobre proyectos sociales. Según la personalidad, tú puedes hablar de un mismo tema resaltando las características de ese mismo tema, pero en el lenguaje de la persona que le estás hablando. Entonces, el módulo 5 te va a nutrir muchísimo sobre toda esta información para que tú la puedas aplicar no solamente en tus negocios, sino también en tus relaciones personales y también en toda comunicación que tengas, tanto a nivel académico, profesional, escolar y familiar. Entonces, te invito muchísimo a que tú puedas, después de este módulo, estúdialo mucho, vete al módulo 5, rétate a ti mismo a aprenderte las 4 personalidades lo más pronto posible para que practiques el idioma de la comunicación asertiva. Sin más que decirte por hoy, disfruta tu proceso y vámonos al diamante.